Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Estoy haciendo una actualización al programa de trabajadores calificados para la provincia de Quebec. Esto es a agosto 21, 2021. Las normas de migración para la provincia, como ustedes ya deben saber, han cambiado y van ahora desde el 14 de julio del 2021 hasta el 14 de julio del 2022 por un año. Y acá les estoy dejando el enlace del gobierno de Quebec para que ustedes puedan también ir y verificar esto. Se los voy a dejar todo en la descripción, todos los enlaces, ¿okay? Entonces ahora lo que Quebec está haciendo para lo que es trabajadores calificados, está dividiendo la selección en tres grupos, ¿no? Capital humano, respuesta a las necesidades de Quebec y entrenamiento del cónyuge o conviviente. En lo que respecta a capital humano, el máximo puntaje son 580 puntos y dentro de esta área tenemos el conocimiento del idioma francés, máximo 180 puntos si uno es soltero o soltera y máximo 220 puntos si uno viene en pareja. Conocimiento del inglés y francés, máximo 80 puntos. Edad, máximo 30 puntos si uno es soltero o soltera y máximo 110 puntos si uno viene en pareja. Tiempo de experiencia profesional, máximo 100 puntos. Y nivel de educación, máximo 90 puntos soltero o soltera y máximo 70 puntos en pareja. Vamos a hablar de los detalles más adelante. El siguiente factor es relacionado a las necesidades del mercado laboral de Quebec, máximo 720 puntos. Y dentro de esta área está el diagnóstico de la fuerza laboral, máximo 100 puntos. Área de entrenamiento, máximo 60 puntos. Diploma de estudios en Quebec, máximo 50 puntos. Tiempo de experiencia profesional en Quebec, máximo 100 puntos. Tiempo de experiencia profesional en el resto de Canadá, máximo 30 puntos. Y acá miren la oferta de empleo validada, máximo 380 puntos, ¿no? Más o menos es un 45% del total de puntos que dan en esta área si uno tiene una oferta de empleo validada. Vamos a ver esto más adelante. Y lo que es relacionado al cónyuge conviviente son máximo 20 puntos que se dividen en nivel de educación, 10 puntos máximo, y diploma de estudios en Quebec, 10 puntos máximo también. Puntaje total 1300, puntaje mínimo 591. Este puntaje mínimo lo saqué del número de la información de la RIMA, que se lo voy a mostrar más adelante. Pero miren, se dan cuenta, ahora el puntaje cambia comparado con el último, la última normativa, ¿no? El puntaje ya ahora es de 1300, antes era creo que sobre 120 más o menos, ¿no? Y acá viene el conocimiento del francés, del idioma francés, máximo 180 puntos o 220 si es en pareja, ¿no? Y acá, como pueden ver, acá está todas las escalas, tanto del postulante principal como del conviviente o cónyuge, ¿no? Acá a la derecha. Solamente en lo que es speaking, ¿no? El oral, producción oral y comprensión oral y producción oral, ¿no? Ese es el speaking, el listening, ¿no? Tanto el principal como el cónyuge pueden obtener puntaje. Y lo que es el written comprehension, ¿no? La escritura, written production, creo que es el grammar, no, pero esto es el writing y esto es el grammar. Acá solamente para el postulante principal. Conocimiento del francés e inglés, máximo 80 puntos. Solo el postulante principal obtiene este puntaje. Les voy a dar los links en los comentarios, solamente les estoy enseñando a nivel global. En edad, máximo 130 puntos si uno es soltero, máximo 110 puntos si uno viene en pareja. Acá pueden ver la edad máxima, te dan hasta los 30 años, entre 18 y 30 años, 130, 110, como está acá. Antes era
me parece hasta los 35 años te daban la edad máxima, ¿cierto? Ahora han bajado la edad para darte máximo puntaje. Y antes también era hasta 46 años, ahora es hasta 44 años. Miren acá, es 45 o más, no te dan nada, 0. El tiempo de experiencia profesional, máximo 100 puntos, ¿no? Como puedes ver acá, hay mucho que explicar. Nivel de educación, máximo 90 puntos para solteros o 70 puntos máximo si uno viene acompañado. Y acá puedes ver todo el detalle. 90 acá si tienes Postgraduate University, ¿no? Y 70 acá también si vienes con esposo o esposa. Diagnóstico de la fuerza laboral, máximo 100 puntos, ¿no? Este detalle, ¿no? Que es nuevo, ¿no? Profesión Assessing Equilibrium with Diagnosis, Profession Assessed in Slight Shortage, Profession Assessed in Shortage, ¿no? Toda esta información te la voy a dejar también en el enlace, te lo voy a dejar en los comentarios, ¿sí? Para que tú veas cómo Quebec está evaluando o analizando las profesiones, ¿no? En demanda o en shortage en la provincia, ¿no? Área de entrenamiento, máximo 60 puntos, parecido al video que hice en abril 2021. También te voy a dejar el enlace para que tú veas específicamente todo lo que es Training Section. Diploma de estudios en Quebec, máximo 50 puntos, acá está la lista. Okay. Máximo 50, si tienes Postgraduate University Diploma en Quebec, te dan 50 puntos, ahí está. Duración de experiencia profesional en Quebec, máximo 100 puntos. Que eso ya es parte de la respuesta a las necesidades de Quebec, por si acaso, ¿eh? Todo esto. Y tenemos duración de experiencia profesional en el resto de Canadá, máximo 30 puntos, ¿no? Acá está el detalle. Si has trabajado en Canadá también te van a dar puntaje. Y oferta de empleo validada, máximo 380 puntos, como puedes ver acá. Nivel de educación del cónyuge, estamos en la tercera parte, entrenamiento del cónyuge conviviente, máximo 10 puntos, como puedes ver acá el detalle. Y diploma de estudios en Quebec, si el cónyuge ha estudiado en Quebec te dan también 10 puntos si es un undergraduate, ¿no? Solamente piden undergraduate, no postgraduate. Y esto es la invitación o la última invitación de Arrima. Al 9 de agosto yo hice una actualización esa semana de Arrima y esto lo postearon mucho después. Entonces cuando yo hice ese video no había esta parte, había solamente hasta junio de 2017 y expliqué los criterios que utilizaron. Ahora el último, que fue el 12 de agosto, seleccionaron a 515 personas, ¿no? Del pool de candidatos en Arrima. Y usaron estos criterios. Acá está. Todo esto lo he sacado por si acaso de la página web del Ministerio de Inmigración de Quebec. Toda esta información. Solamente lo estoy poniendo acá para que ustedes lo tengan todo en una sola parte, ¿no? Entonces 515 personas han recibido su invitación para residencia permanente, ¿ok? Y dentro de estos 515 personas están las personas que tienen el siguiente criterio, ¿no? Su ocupación aparece en la lista de abajo, o sea, los que tienen estas profesiones han recibido, obviamente los que cumplen todos los requisitos, ¿no? Han recibido invitación del gobierno de Quebec. Los que tienen más de 591 puntos, igual o mayor a 591 puntos, esto lo puse en el anterior diapositiva, ¿no? El puntaje mínimo. También dentro de estas 515 personas están las personas que han cumplido con este criterio, ¿no? Tienen una oferta válida fuera del área metropolitana de Montreal. Y esta de acá se refiere a personas acompañantes o personas o trabajadores temporales que vienen a Quebec, ¿no? Pero lo que no me queda claro, y ustedes seguro también tienen esa pregunta, es cuántas personas de cada área han escogido. Porque acá dice 515 personas, ¿ok? Divididas en estas
cuatro grupos, ¿no? Esto de acá, que vienen estas carreras, de ahí vienen estos de acá, los que tienen la oferta válida de empleo fuera de Montreal, y estos de acá, ¿no? 1, 2, 3, 4. Lo que no he visto o no he podido encontrar a la hora de hacer este video es cuántas personas en cada área o en cada grupo han sido seleccionadas. Eso no lo dice. Así que bueno, amigos, para mí 515 personas no es un número tan alto que digamos, comparado con los miles de postulantes que hay en Arrima, ¿no? De todo el mundo. No tengo ni idea cuánta gente o cuántos candidatos hay en Arrima, ¿no? Pero deben de haber miles. Para 515 es un número muy bajo desde mi punto de vista. Pero en fin, bueno, espero que esta información les haya servido para el proceso de inmigración a Quebec. Les voy a dejar todos los enlaces en la descripción, tanto de en la nueva normativa que está en francés, y todos el score que dice acá, ¿no? Todo lo que están eligiendo últimamente, todo lo que están tomando en cuenta. Y bueno, espero que esta información les haya servido bastante. Ya saben, no olviden de suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho, regálenme un like si les gustó esta información y nos vemos en el próximo video. Gracias, que estén bien, chao.